¿Has escuchado alguna vez hablar de los trastornos de la personalidad? ¿Te has identificado con alguno de estos rasgos? Quédate hoy en Despertar porque hablaremos de los trastornos de la personalidad, sus características y cómo identificarlos. Dios les bendiga. Es un hermoso día viernes. Como siempre, aquí estamos en Despertar, el espacio donde queremos dejar de vivir una vida religiosa o monótona para tener una verdadera experiencia en Cristo Jesús. Como siempre, quiero saludar a los que se conectan temprano, bendecir sus vidas, darle gracias porque están allí y porque hoy es el mejor día para comenzar. Es el mejor día para que usted se determine a hacer lo que dijo que haría, para dejar de procrastinar, para comenzar, para tener ideas, proyectos que evolucionen, que puedan dar en marcha, para sonreír, para ayudar a alguien, para servir. Este es el día que hizo Dios para usted. Y qué mejor manera de comenzar, despertar, hablando con esas cosas que todos los días vemos, que vemos en las redes sociales, vemos los contenidos, vemos en todas partes. Y hay un tema que está dando durísimo y tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con los rasgos, el temperamento, el carácter. Vemos que alguien se parece y decimos, no es que es el carácter, no que es el temperamento, que es su forma. Pero realmente existe esto. Y lo más importante, se habla en la palabra de Dios, o sea, existen en las escrituras estos temas. Hoy me acompaña mi hermana Dalkis, quien llegó para quedarse. Bienvenida, Dalkis. Ay, muchas gracias, gracias por la invitación y qué bueno poder compartir con ustedes estos temas que, como dice Eliana, están a la orden del día y que de alguna manera nos confrontan. Aunque nosotros seamos cristianos, no dejamos de ser seres humanos, de estar en el mundo y compartir con personas y muchas veces hasta de nosotros tener ciertas cositas Exacto. que no entendemos mucho y qué bueno que podemos aquí conversarlas. Claro, qué mejor oportunidad que hablar de esto del trastorno de la personalidad. Y antes de comenzar el programa, estábamos desmenuzando algunas cosas que a veces nos asustan porque la intención de todo esto no es que usted, aunque va a aparecer la idea que de repente leamos o indaguemos y de repente a alguien se le recuerda, puede pasar, pero nuestra intención primaria es que podamos examinarnos, que podamos corregirnos, porque a nuestro alrededor hay personas que le estamos modelando a Cristo y no dejamos de ser humanos, ¿verdad? No dejamos de tener situaciones, debilidades, aun cuando somos cristianos. Entonces tenemos que corregir todas estas cosas siempre anclado en la palabra de Dios. Vamos a comenzar, Dalki, con el primerito que tiene que, yo creo que todos, los venezolanos, por ejemplo, ahí los vemos toditos. Okay. Sí, bueno, recordándole ¿verdad? A nuestra audiencia que estuvimos hablando también la vez pasada, Sí. que personalidad es mayormente eso que nos identifica individualmente a cada uno. Y cuando hablamos de identificarnos, podemos decir, bueno, si Eliana ve una persona que la saluda, Eliana puede decir, wow, mira, me saludó fulana. Uh-huh. Quizás fue que le caí bien. Pero también pudiera decir, ¿qué será lo que quiere fulana? Porque ella nunca me había saludado. Entonces, es ese pensamiento que llega de una manera automática. O pudiera decir, ¿será que ella está interesada en algo? Cuidado. Sí. O simplemente... ¿O será que alguien la mandó? Por ejemplo, en el caso de los venezolanos, como todos salimos en un momento muy fuerte, por supuesto, el tema de que alguien te preguntara, por ejemplo, el teléfono, mire, ¿y a qué país te fuiste? Y uno, ¿qué será que quiere? O sea, ¿quién lo estará mandando? Sí, es verdad. Claro, y como decíamos, la personalidad, muchos autores hablan de que hay una parte innata en uno. Correcto. Pero hay otra parte que, como tú dices, se adquiere por la situación que estemos viviendo en el momento.
o alguna situación que hayamos atravesado durante nuestra niñez. Ok. Entonces, la personalidad no se mantiene intacta. Puede ser que tú hoy seas una persona muy confiable, pero que mañana comiences a desarrollar ciertos rasgos en tu personalidad que comiencen a llamar la atención de los que están a tu alrededor, Claro. antes que de ti misma. Ujú. Por lo menos hay uno, vamos a suponer, la personalidad paranoide, Ok. que ese es el que siempre está siendo perseguido. Sí. Y para él es real. Para él es real que esa persona lo miró y lo miró con determinación y lo miró porque está pensando algo mal de él o de ella. Sí. O que quizás se rió, tuvo una risa. Ay, Pues se está riendo de mí. de mí, exacto. Ya. Wow. Y nosotros fácil podemos caer en esto, ¿sabes? No es algo que tiene que ser muy forzado. Por eso conté al principio lo que sentimos los venezolanos. Yo recuerdo la primera reunión de la diáspora a la que nosotros asistimos, creo que fue en el 2017, principio del 2018. En la entrada estaban los formularios, lo que tenía era nombre, apellido, teléfono y correo. Y cuando yo salí, yo veía que nadie había marcado, o sea, nadie se había anotado. Y después cuando yo tuve confianza con ellos, de hecho, todavía trabajamos juntos la parte social con la diáspora, yo le dije, mira, pero tú pusiste esa lista con la paranoia que tenemos los venezolanos, un delirio de persecución, de que alguien nos está siguiendo, porque todos perdimos pues las cuentas bancarias. O sea, fue difícil el tema de los que salimos de Venezuela entre el año 2015 y 2017. Entonces, pero se crea eso. No, ellos simplemente querían tener una data pues para saber quiénes estaban cerca. No era que nadie nos estaba persiguiendo, pero se crea así, como tú decías, un pensamiento. Así es. Y muchas veces, por lo menos ustedes tenían una situación o la tienen todavía, que le causó un temor, que le Ujú. causó una angustia, un miedo. Pero hay personas que van armando como si fuera un muñeco Ay, Dios mío. de algo, de alguien, y tú escuchas una historia y para ti es real, porque esa persona lo dice con tal certeza. Ya. Entonces uno Puede debería ser como, imaginario, total. claro, es su mente porque estamos hablando de una distorsión cognitiva. Cuando hablamos de una distorsión cognitiva, que es una distorsión del pensamiento, nos referimos a que esta persona ha creado una realidad. Ha creado una realidad para sí. Es como cuando uno está en un sueño. Ya. Yo he tenido sueños que mi corazón se acelera porque yo estoy viviendo la escena. Sí. Ahora, ¿está pasando? No. No está pasando. Entonces, así mismo se va dando esta idea paranoica, se va construyendo. Y si entonces se pone de una manera tal que interfiere con nuestra vida diaria, con nuestra familia, con nuestros quehaceres, nuestro trabajo, entonces ya ahí estamos hablando así de un trastorno paranoico. Claro. He conocido personas, por lo menos una señora, que ella se mudaba y ella se mudaba en ese lugar y luego a los 2 meses, a los 3 meses se mudaba otra vez, se fue porque a ella le estaban persiguiendo y a ella le mandaban hasta los mosquitos. Ay, no, que mire, ya me mandaron un reguero de mosquitos y ya usted sabe, Ay, Dios mío, enferma. enferma, había dejado su casa abandonada y salía a alquilar. Y cuando salía a alquilar, entonces ella compraba todos los trastes nuevos otra vez y dejaba todo botado sin tener a nadie en el país. Solamente tenían dos hijos y vivían fuera. No aceptaba que nadie le diera comida, que nadie le diera nada, porque todo el mundo que estaba a su alrededor, estaba conspirando con esa otra persona que la perseguía. Dios. Ahí en la iglesia, o sea, podemos decir que dentro del pueblo de Dios encontramos personajes así, porque como uno siempre contrasta todo con las escrituras y en la palabra de Dios hay sanidad. Mientras más leemos las escrituras, mientras más nos llenamos de la palabra, pues todas esas estructuras, pensamientos, conductas, hábitos que tenemos, sería lo idóneo, ¿verdad? Que todo eso vaya pasando y nosotros nos afiancemos en la fe. Pero se pueden encontrar personas en la iglesia así, con ese patrón, con esa situación.
Bueno, claro que sí, porque es que la iglesia está llena de las De personas que enfermos. conformamos el mundo. Y me gusta mucho un texto bíblico que dice que el Señor no echa a nadie fuera, que Ajá, vengan a Él todos trabajados y cargados, cargados. ¿verdad? Y que Él no los rechaza, al contrario, Él quiere traer descanso. Entonces, ¿puede una persona con una característica así confiar en el Señor? Claro que sí, pero tiene que dejarse trabajar por Dios, tiene que aprender a dejar sus temores en el Señor, tiene que hacer lo que dice Proverbio 3:6, confía en el Señor con todo tu Tu corazón. corazón, claro. Entonces, en personajes bíblicos, como Ujú, hablábamos sí, ahorita, sí, sí. Saúl se encendió con una El paranoia. rey de la paranoia. En personaje bíblico vemos que David Sí, nunca atentó contra él, pero sin embargo, él decía, no, es que me va a perseguir, es que me va a... Y salió a buscar y salía una y otra vez. Y prometía no hacerlo. sí. Y volvía y caía en sus delirios. Correcto, porque para, bueno, en el pensamiento, en lo que habías creado en su estructura mental, era el rey, o sea que se supone que lo iba a derogar. Claro. Wow, interesante. Yo tengo por aquí de ese texto, me encanta porque uno puede comparar. Y yo tengo aquí justamente en primer libro de Samuel, versos 16-23, dice, y acontecía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Así es. Entonces ahí nos damos cuenta que aunque una persona tenga una situación, no quiere dejar dicho que no se puede aliviar Ok, o que no puede sanar, que no puede quizás dejar de sentirse perseguido. No, el Señor nos, como yo siempre he dicho, la maravillosa obra de Dios amén. en nosotros es evidente cuando nosotros dejamos que Dios actúe. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl no siguió su tratamiento, que era acercarse a Dios. No, Él abortó el proceso sí. y Y muchas más bien veces se puso más iracundo, más violento, más exacto, violento. alimentó su paranoia. Entonces, como él alimentó, se fue agravando su situación. Y el final, bueno, para los que han leído la escritura, saben que él cae en la propia, bueno, justamente en el mismo, en la misma ansiedad de morir y él mismo, pues, acaba con su vida. Interesante. ¿Qué otro trastorno nosotros tenemos por aquí, Dalkis, que podamos, digo, hay varios, pero Bueno, dentro del grupo A, porque es que por lo menos el DCM5, que es nuestro libro ya de psicología, claro, lo pone por grupos. Casi se manejan en la misma categoría, pero tienen ciertas diferencias. Está el equizoide, que ya es el caso de la gente que tiene miedo a la sociedad, a ajá, estar en grupos, no porque yo me siento que pueden hablar de mí o me van a hacer, voy a quedar mal, no voy a poder lograr tal cosa, no voy a llenar las expectativas. Entonces, también este tipo wow, de personaje podemos encontrarlo muchas veces y yo digo, bueno, y en la palabra habrá personas así, sí, porque no se mezclaron con nadie, Dios lo utilizó así, no quiere decir que Dios no lo use. claro, claro. El aislado, el apartado, pero Dios tiene planes con él. Claro, Lo que pasa es, como hay que aclararlo, no se trata de que, o sea, de que no identifiquemos algún rasgo, porque el programa anterior hablamos del narcisismo y decíamos claramente que una cosa son los rasgos y otro es la enfermedad como tal, el trastorno, y así es acá. O sea, una cosa es que de repente usted tenga ese temor de sociabilizar o le cueste, y otra es que definitivamente esté aislado como un ermitaño, sobre todo en estos tiempos, claro. porque es preocupante. Hay un aislamiento, Dalki, que es importante señalar, que es el que nosotros tenemos con las redes sociales. Eso encapsula la mente. O sea, a veces hay un grupo de personas reunidas y de repente nadie habla. Caeríamos entonces en ese patrón de aislamiento, de conducta. Bueno, creo que actualmente somos muy vulnerables a caer en uno de estos patrones de conducta
por eso, porque se están dando como ciertas condiciones. Cuando tú te aíslas y no tienes contacto social, solamente que por las redes, tú estás como abriendo una caja de Pandoras, Ujú, que es lo que ujú. está pasando en la actualidad, donde prácticamente es una vulnerabilidad. Es decir, si yo tengo parientes que sufren de diabetes y Exacto. yo estoy en una repostería trabajando, yo estoy en un ambiente vulnerable. Claro. Entonces, eso está pasando cuando nosotros nos aislamos detrás de las redes, detrás de que quiero solamente estar en mi cuarto, en mi habitación, pues tú estás haciendo como el escenario perfecto para que un trastorno de esto aparezca. Un trastorno límite, un trastorno esquizotípico, cualquier tipo de trastorno, porque es que estás creando los espacios. Exacto. Atención padres, porque a veces creemos, ay, yo lo tengo ahí en el cuarto jugando Nintendo, jugando cualquier cosa, y creemos que está bien porque está en un ambiente controlado, porque mamá y papá o la abuela o el tío está en la casa y de alguna manera no sale, pero resulta ser que esto, lejos de ayudarle, al contrario, más bien incluso tienen amigos que pudieran ser ni siquiera de las edades que ellos tienen y pudieran exponerse a temas de los cuales no están listos para hablar. Y bien lo dice Dalki, de repente usted llega de su trabajo cansado a la casa y dice, voy a ver televisión, no quiero hablar con nadie, pero si eso se vuelve todos los días, y en un año y en 2 años, y cuándo fue la última vez que usted fue al cine, o de repente, o salió simplemente a comerse un helado, a tomarse un café, estas son cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando hay demasiados pensamientos religiosos. Voy a Sí, orar, voy a ayunar, porque eso es otro claro, punto, Dalki. así es. Bueno, hablando de eso, Ajá, tenemos una personalidad que es el esquizotípico, que es este que es mayormente excéntrico. ok, Todo lo hace al extremo. Entonces, como es excéntrico en sus creencias, porque viene de un excentricismo, no solamente, quizás si voy al trabajo, también eso es muy entregado, lo hago como más apasionado que todo el mundo. Pero esa pasión no es que me dura todo el tiempo, porque así mismo como me dan esos subiones de hacer la cosa tan apasionada, también me dan los subiones de no hacer nada. exacto. Entonces, ¿qué pasa con este excéntrico? Que podemos verlo hasta dentro de la iglesia, porque si coge un ayuno es que no me voy a levantar del suelo, me voy a ir y no vuelvo más, dejo el trabajo. He conocido personas así, Sí, yo que han también. dejado el trabajo, que han dejado la casa. Y hay un caso que me llamó bastante la atención en el 2023, que fue que un pastor le dijo a sus feligreses que no volvieran a sus casas, que fueran al monte hasta que vieran a Jesús. Murieron 403 personas. Wow, Y no hace tanto que un joven también, que uno dice que son sectas porque no es el sí, evangelio que Cristo ha predicado. así es. Que en Kenia, esto fue en Kenia, y hubo un joven también que se puso a ayunar para que Dios le diera un Lamborghini Ujú, y tuvieron que salir a rescatarlo. Es claro. decir, son excéntricos en las cosas que hacen. Y yo siempre he dicho que Dios no te pide cosas así, que a veces uno que Ujú, oferta. claro, para llevarlo al extremo. Y, y, y no, y realmente utilizas bien el término de secta porque nada, o mejor dicho, o todo lo que te separe de la familia, del núcleo. Mira, hay un tema y es muy, muy con respecto a nosotros los creyentes, y es el gran tema del llamado, la gran etiqueta del llamado. ¿Cuántas personas yo he visto frustrados absolutamente porque han dejado tantas cosas y porque el llamado, porque Dios me llamó, porque yo debo asumir el pastorado, porque soy evangelista, porque soy lo que sea, lo que digan que es, pero no se desarrollan como, sabes, como el entorno normal del individuo. No logran, por ejemplo, estudiar, no tienen una familia normal como todas las personas, una familia con problemas y situaciones, sino que se aíslan. O sea, se aíslan en el tema del llamado. Y es duro, porque yo lo aprendí en Venezuela y aquí fue como la confirmación.
Porque cuando nosotros llegamos aquí, el que era mi pastor allá siempre decía, no, pero ustedes son pastores, tienen que hacerlo y tienen que hacerlo. Pero Eduardo y yo nos sentíamos que no estábamos para hacer esto, que teníamos mucho dolor, que teníamos que más bien levantar a Juan Eduardo, ayudar a Paola que se había quedado allá para graduarse en la universidad. ¿Sabe? Y nosotros hicimos este ejercicio con la ayuda de Dios, pero la presión externa no todo el mundo la resiste. Claro, porque tenemos que hablar siempre de un equilibrio entre la fe y la razón, a lo que la Biblia llama discernimiento también. Excelente. Hay que discernir. Excelente, sí. Y habla hasta de discernir los espíritus, porque no creo que Dios te va a pedir a ti, nunca te va a pedir que tú abandones a los tuyos, a lo que Él te ha dado. Uh-huh. Y mira que hay un personaje en la Biblia que hace un tiempo que yo comencé a estudiarlo, que comencé a desarrollar un escrito, lo tengo por ahí, que es de un profeta. Y el profeta dice que era justo, pero dejó a sus hijos embargados. Ay. Se murió y él se fue a resolver y dejó a los hijos embargados. Y aunque Dios lo usó y lo amó así, pero no son los propósitos del Señor. Claro. Que nosotros nos entreguemos y dejemos a nuestros hijos esclavos. Ni del Wow. diablo ni de nada. No, correcto. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y me gusta basarme en esto, en Jesús. Jesús duró 30 años sometido en una casa, viviendo con hermanos, mamá y papá, viviendo con su mamá, con el papá cuando estuvo, aprendió la profesión del padre, caminó en un orden humano. Así es. Entonces muchas veces nosotros lo que hacemos es que salimos del orden humano, que ese es otro tema que también estoy por ahí, porque espiritualizamos las cosas y nos vamos a lo espiritual. Pero a mí me encanta cuando él dice 100% hombre, 100% Dios. No pueden caminar uno abandonando al otro. Uh-huh. Las cosas se distorsionan cuando el humano se va y suelta esa parte espiritual, pero también se distorsionan cuando el humano se quiere volver espiritual estando en la tierra. Correcto. Tan espiritual, ¿verdad? Exacto. Sí, porque tú tienes, o sea, es un tema de priorizar. ¿Cómo tú te quieres ocupar, vamos a suponer, del vecino de al lado? Mira que la palabra es muy puntual cuando habla que el que no sustenta su familia, su casa, dice que es peor que el incrédulo y niega la fe. Eso es muy claro, porque pues nosotros tenemos que tener un equilibrio. Si sobre usted reposa un llamado, que yo no lo dudo, porque Dios utiliza en su multiforme y en su multigracia como quiere, a todos, no lo dudo, pero ahí también hay tiempos para desarrollarse el llamado. Una de las cosas que Eduardo siempre era una carga, era que si alguien necesitara algo de nosotros no tener para suplir. En Venezuela siempre trabajamos. Y el que era nuestro pastor decía, llegará un momento que ustedes no van a poder, que ustedes van a tener que dejar esto. Pero teníamos 2 hijos pequeños. O sea, pequeños relativamente. Ya Paola estaba a punto de entrar a la universidad y Juan Eduardo estaba en la escuela, en la primaria. Pero nosotros teníamos esos objetivos claros. Y no pastoreamos ni siquiera en la ciudad, era en las afueras. Y teníamos que viajar. Pero teníamos, oye, eso claro. Cuando salimos para acá, no, todos esos planes quedaron a un lado. ¿Por qué? Porque no nos sentíamos en la capacidad para uno enfrentar esto. Y para mí fue lo mejor. Sí, se ven los frutos también, porque es lo importante. Y Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. No se deje llevar solamente por lo que usted siente en el momento. Dígale, Señor, muéstrame, dime, dame un poquito más allá. ¿Qué tú quieres de mí? Correcto. ¿Cómo lo quieres? Pero nunca el Señor le va a alejar de los suyos. Ni en los extremos, exacto. En los extremos. Exacto. Y bueno, y en esas creencias así tan centralizadas, muchas veces, ni siquiera es buscando a Dios, quizás es buscándonos a nosotros mismos. ¿Qué estará faltándome? ¿Qué estará pasando dentro de mí, de mi corazón? Y volvemos a la intención del corazón. Claro. Sí. Entonces tenemos... Que es lo que juega el papel importante. Claro. Igual que cuando con ligereza
porque también hacemos o nos juzgamos duramente o juzgamos a otro. Mira fulano que tiene un llamado y en lugar de dedicarse a eso, no. Hay prioridades y la familia. Es más, usted quiere modelar realmente el llamado, haga que su familia esté bien, procure esa estabilidad, esa armonía. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué evangelio, de qué llamado es que hablamos? Si, por ejemplo, si un hijo tiene un dolor o si su esposo tiene algo y usted está pendiente más de los de afuera que los de adentro. ¿Sabe? Esos extremos hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado si usted se aísla demasiado. Hay que tener cuidado si usted se ocupa demasiado de los de afuera. Hay que tener cuidado si usted piensa que lo están persiguiendo. Estamos hablando aquí del trastorno de la personalidad, de las variantes de la personalidad y cómo nosotros nos podemos identificar en algunas cosas y también cómo podemos corregirnos, porque para eso estamos. Y cuando tú hablas, hablando ya de ese tema, para ya quizá ir cerrando ese capítulo de esas personalidades, de ese bloque A. Ajá, es que me gusta mucho el apóstol Pablo. Cuando Pablo habla en Efesios, no deja de lado la espiritualidad, pero te enseña a caminar en un orden. Uh-huh. Y te dice aún a ti como esposo, como esposa, sí. Si tú sientes el llamado de irte de silicio y negártele a tu esposo en la sexualidad, te dice, mira, no lo hagas así, primero ponte de acuerdo. Ajá. Y que no sea por mucho tiempo. Oye, sí. Oye esa parte, no es que tú te vas a ir y que tú vas a decir, ya yo me acuesto en el suelo y hasta que Dios no me responda. No, espérese. Usted tiene un compañero. Sí. Y usted es una sola carne con él. O una compañera. O una compañera. Exacto. Entonces póngase de acuerdo. Claro, que Dios le encanta que nosotros nos rindamos a Él. Sí. Que le rindamos, que ayunemos, que oremos, que sintamos ese llamado de retirarnos con Él, pero en un orden que está establecido en la palabra. No, excelente. Recientemente leí en un libro acerca de una de las posibles causas con respecto al divorcio y el divorcio y si la persona puede volver a casarse. Y resulta ser que el adulterio aplica sí y solo si la otra persona no fue expuesta al adulterio. Es decir, como que si la otra persona lo empujó, si la otra persona hizo algo para que ella quedara vulnerable o aquel y buscara en otra persona el que provocó el adulterio, le digo, este libro yo me quedé, no debería volverse a casar, porque dice que provocó el adulterio de su cónyuge. Y yo me quedé, yo dije, bueno, Señor, ayúdanos. Porque creemos que el adulterio es nada más, no, el que vive dentro del... Yo siempre digo eso, el que sabe cómo son las cosas realmente es el que está adentro. Uno de repente tiene algún, qué sé yo, opinión, o que escuchó, pero realmente los que viven saben, y en el libro justamente se menciona ese pasaje, justamente, que es cuando dice que, y había una temporada donde se iban al desierto a orar, y dice, cuidado si es que tú te estás yendo a orar y dejas tu hogar descuidado. No, Efesios 5 es una joya. Sí, Efesios capítulo 5. Para hijos, padres, como sea. Todos. Para todos. Entonces ya en el grupo B entran esas personalidades dramáticas, emocionales o erráticas muchas veces, como es el antisocial. Que dirá tú, no, pero en la iglesia no puede haber antisociales, pero bueno. Falta que el que no respeta las normas, que trabaja por impulsividad, que es manipulador, que tiene falta de empatía. Entonces, esto se convierte en severo cuando mayormente se sale de control. Y en la iglesia usted no va a tener una persona antisocial que va a robar ni va a matar, pero se le parece mucho a muchas personas que no saben acatar órdenes. Correcto. Que nadie los puede pastorear, como dice el pastor. Exacto. No se pueden pastorear. Que son rebeldes sin causa. Rebeldes. O sea, sin un motivo de peso, de verdad. Porque, digo, no es que la rebeldía tenga algún motivo, pero de repente alguien tiene una rebeldía por una causa, de repente un enojo, una inconformidad, una frustración. Pero si hay una persona rebelde simplemente porque blanco, negro,
arriba, abajo, o sea, como que por todo, como dice la pastora, hay problema. Sí, y si hablamos de los personajes bíblicos, entonces ahí yo pensaría en Absalón. Ay, Porque Absalón fue una persona que actuó con mucha frialdad y contra su propio padre. sí, Y trabajó un plan y fue como muy sutil, pero luego al final nos dimos cuenta en la el historia, desenlace. cuando lo cuenta en Segunda de Samuel, que él comenzó a hilar esto y a comer, como dicen por aquí, por abajo, y Sí. fue muy, muy triste la historia de Absalón. Pero hay un factor, mira, dentro bueno, lo hablamos hace un momento, la parte espiritual a nivel de liberación. Se conoce el espíritu de Absalón y, y va justamente de la mano, o sea, se conoce como rechazo y autorrechazo. Claro, quizás para muchos será extraño, pero Absalón no caminó solo, él tenía a alguien que sembraba ese rechazo, porque él tenía ya un autorrechazo y había alguien que le murmuraba el rechazo. Entonces Absalón se encuentra con Aitofel, que es la persona que le aconseja, pero párate allá y antes que la gente entre, tú te vas a estar en la puerta y todo el que entre te ve a ti primero. Y él comenzó pues a ministrar en el corazón de alguien que ya tenía una herida de autorrechazo. Y ahí hay espíritus que caminan juntos en el mundo espiritual, no se ven solos y se hacen fuertes, y para que las personas, bueno, cuando deciden pasar por liberación y salir de esto, realmente experimentan libertad. Pero Absalón, el desenlace, y es lo que le ocurre a toda persona que decide irse en contra de la autoridad. Después los vemos enfermos, problemáticos, sin cabeza. Claro, así Sin es. cabeza. Es difícil y yo sé que muchos aquí, bueno, esto se está poniendo, estamos dejando la letra para entrar en el espíritu, pero es una realidad. Lo que estamos hablando aquí, aunque tiene conceptos bien, porque la psicología ha sabido ordenar la conducta humana y sobre todas las cosas definirla. Es muy difícil definir patrones, conductas, cómo puede actuar alguien, pero la psicología ha encontrado el mecanismo para hacerlo. Y toda la ciencia proviene de Dios. Por lo tanto, todos estos hallazgos, lo que el hombre ha investigado es porque Dios lo ha permitido. Entonces, cuidado con eso. Claro, y es importante destacar que aunque estas personalidades, nosotros lo vemos así, no es porque no tuvieron oportunidad de cambio. Todos tenemos oportunidad de cambio. Todos tenemos oportunidad de crecimiento en el área en la que menguamos. Ajá. Pero, como dice Eliana, él se dejó llevar por otras personas. Sí. Casi siempre el revoltoso se alía con otros revoltosos. Sí. O casi siempre el que tiene una condición va a buscar de manera inconsciente quien alimente su condición. Ay, Dios mío. Entonces, Claro. ya hablando en términos espirituales, es nosotros, si nos damos cuenta de que en nosotros hay un sentimiento, hay un rasgo, hay una emoción, donde no se obedece lo establecido por Dios en nuestras vidas, entonces ahí tenemos que examinarnos. Claro. Y mira el contraste que podemos hacer de este personaje con David, que era su padre. David sabía que se le había dado el reino, Sí. pero no lo tomó. No lo tomó hasta que Dios determinó dárselo. Sí, así es. Mientras que Absalón entendía que el reino era de él y lo quería arrebatar aún de su propio padre. Son dos, es casi un mismo escenario, pero con dos corazones, Sí. o dos mentes diferentes. Diferente. Básicamente por lo que habían vivido. O sea, cómo uno recibe las cosas y si te da la oportunidad de cambio o no. Yo siempre lo digo, ese texto que leemos en el libro de los Salmos, yo me acosté y dormí y me desperté porque Dios me sustentaba. Yo digo, hay que tener el sentido geográfico, histórico y contexto
de lo que ocurría. A David lo perseguía un rey. O sea, a él lo perseguía no un policía o dos, a él lo perseguía el ejército de un rey. Y hay que pensar lo que usted le persiga a un rey y no la paranoia que hablamos al principio, porque en él era real. Sin embargo, él decía, yo me acosté y me dormí y me desperté. Lo que se entiende que él durmió. O sea, como que si nadie lo perseguía, porque Dios me sustentaba. Entonces, todo está en esa oportunidad que realmente nosotros tenemos, que todos tenemos para cambiar, de dejar de victimizarnos, porque a veces pasa muy, o sea, que a veces estamos siendo más víctimas de lo que realmente somos. Quizás no somos tan malos, ay, pobrecito. A mí me ha tocado mucho. Incluso mis pastores a veces me hablan por el tema de la diáspora, porque manejo muchos casos de venezolanos y a veces yo digo, pero es que a veces tengo como que estremecerlo, porque me asusta en el nivel de víctimas que están. Siento como que tanto se hacen daño a sí mismos que no van a poder levantarse nunca. Y a veces eso me asusta. Claro, y hablando así como de víctima, Ajá. hay un trastorno que se llama el trastorno límite de la personalidad, que ese tiene ese tipo de autoimagen, esas emociones impulsivas, autolesivas, alguien que en algún momento se siente y dramatiza bastante la situación que le está pasando y se siente como que tú dices, bueno, pero ven acá, yo estoy viendo sí que le está pasando algo, pero también le está pasando a aquel y aquel todavía yo lo veo en pie. Exacto. Pero se tiró y ya no se quiere levantar. Entonces cuidado. Ahí uno debe de tener como ese poquito de espacio. Ok. De ver si verdaderamente lo que esta persona está pasando corresponde con el hecho real de lo que vive. Sí, exacto. O si lo está llevando a un extremo. O si realmente no tiene las oportunidades que dice que no tiene. Porque a veces te hablan y no tienen una ventana, una puerta, una endija, todo está cerrado. Y uno dice, pero ya va, ¿será verdad? O a mí me ha pasado. Y generalmente con el tema de victimizarse es muy peligroso. Es muy peligroso. Y anda entonces con el tema sensible. Tiene un nivel de ofensa muy alto. Y yo estoy hablando desde el punto de vista espiritual, porque yo no soy psicólogo, yo de profesión diseñador gráfico. O sea, que la experta es Dalki. Pero yo lo llevo todo al plano espiritual, porque es que lo vemos en el mundo espiritual. Tú ves una persona que es demasiado víctima y tiene el nivel de ofensa, que si le dice que el cabello, no sé, lo tiene, ay, mira, estoy así, ya. O sea, mira, me agredió, me dijo que él tenía el pelo. ¿Cómo hacemos? Dalki? Claro, entonces por eso este tipo de personas tienen cambios de humor muy drásticos. Porque en un momento determinado tú le dices que tú lo ves que sí, que se levantan y que van a hacer, pero están esperando que se le aplauda, se le ensalce más. Y si en algún momento, mira, pero tú deberías de cambiar esto aquí, porque aquí está como un poquito fuera de contexto, ya eso lo derrumba. Ya inmediatamente cambian, son volátiles de ánimo. Ay, entonces, o sea que ahí podemos nombrar quizás al apóstol Pedro. Bueno, o a quién tú tienes bueno, yo tengo por aquí, yo busqué por ahí algo del apóstol Pedro. Sí, yo tenía a Pedro también. Sí, porque nosotras debatimos, ¿verdad? Pedro quería hacer tanto por su propio peso que wow. Al final terminó que no iba a hacer nada. Sí. Entonces luego, pero me gusta mucho ese personaje y quizá ponerlo ahí porque uno diría, no, pero el Señor, eso es lo que queremos hacernos dar, cómo Dios viene y transforma la vida del hombre. Claro. El Pedro que decía, no, que yo lo voy a hacer, después no va a hacer nada, yo no. Bueno, fue el mismo que le dijo a Jesús, nunca te dejaré. Mira, ¿usted lo conoce? No, yo no sé quién es. En el mismo momento que se vio que los cañones le apuntaban, en ese mismo momento pues lo negó. Y nos reímos, pero sabemos que tenemos nosotros también nuestro rasgo de
esa impulsividad, ese cambio de humor, ese dramatismo. Lo que no podemos dejar o permitir es que aquello sea lo que esté primario en nuestra vida, en que nuestra conducta no decidamos cambiar un momento, detenernos. Eso es algo que siempre es un pensamiento en mí. A veces soy hasta dura conmigo misma por eso, porque digo, pero no puede ser, porque ciertamente el Señor me dio gracia, pero yo tengo que demostrar, por lo menos, querer agradarlo, por lo menos en algo. Y creo que para todos los rasgos de la personalidad que queramos tratar en nuestras vidas, lo principal para como creyentes es depender de Dios. Amén. En lugar de nuestras emociones. Porque como estamos mirando, son las emociones que nos llevan en un momento determinado a actuar de una manera u otra. Claro. Y esas emociones, como te decía al principio, que como que son se prenden como rápido, que no te dan tiempo a la razón, al exacto. pensar. Entonces, para nosotros comenzar a trabajarnos, cuando nos damos cuenta de que tenemos un rasgo de esto, es comenzar a trabajar la dependencia de Dios. ¿Qué dice Dios sobre mí? ¿Qué Excelente. dice sobre el otro? Excelente. Sobre esta circunstancia. Si es que me siento perseguido, ¿qué dice Dios? Que Él estará conmigo. Amén. Que Él me guardará. Que Él es mi escudo, exacto. Que Él es mi escudo. Correcto. ¿Qué dice Dios cuando yo, de una manera impulsiva, quiero hacer las cosas por mi propia cuenta? No se inquieten por nada. Exacto. Más bien, en toda ocasión, con oración, ruego, presente sus peticiones, denle gracias. Filipenses 4:6. Entonces, es como ir cambiando, porque de eso se trata, y es lo que quizás hace un profesional. Usted se va y paga todo su dinero, pero eso es lo que hace el profesional. Comienza a darle a usted estrategias. Claro. En la palabra tenemos muchas. Lo que pasa es que nosotros, al momento de aplicarnos la vacuna, salimos corriendo. Hay problema, porque queremos que aquello se dé de manera inmediata. Trabajar, por ejemplo, esa impulsividad o la agresividad o victimizarnos. Todo esto es para que nos examinemos. Nos examinemos no con la intención de la autoflagelación, de lo que se hacían antes, que se maltrataban, con un látigo, no. No, es puntualizar y decir, mira, pero oye, yo me veo identificada con esto. Ese tema de la persecución, nosotros lo trabajamos mucho. Bueno, todavía. Todo venezolano teme volver. O sea, la mayoría dice, no, bueno, si cae ese sistema, porque cada vez que pasa algo, el sistema agudiza. Y todos tenemos pues el temor, después de estar tantos años fuera, volver y ser víctimas en las manos de ellos. Yo recuerdo una vez un amigo salía de Venezuela y yo le dije, mira, la guardia tiene un mecanismo fuerte. Le dije, trata, ni los veas a la cara. O sea, concéntrate en otra cosa, agarra el teléfono, pues llévate un libro. Y en el momento se presentó algo en el aeropuerto y una persona empezó a gritar, a pedir ayuda. Y él me escribió, Eliana, él se está llevando. Y yo, no te metas en eso, porque desaparecen a las personas. Y uno, ¿verdad? Ahora tú llegas aquí o a otro país y nadie sabe ni dónde está tu maleta, ni a qué hora tú llegaste. O sea, y uno poco a poco, al principio afecta, pero ya poco a poco uno se da cuenta, no, aquí nadie me persigue. O sea, aquí no, aquí la policía normal, o sea, ni migración nos persigue, que es la institución, ¿verdad? Que se supone tiene que tener el control de los extranjeros. Claro, y entonces ahí tú te das cuenta cómo comienza a bajar la intensidad. Correcto. Cómo comienza tú a comenzar nuevamente a confiar, sí, a caminar sin temor. Ahora, si siempre estás caminando con temor y pasa un año, y pasan 2, y pasan 5, y tú sigues con la misma angustia, que no le das tu documento a nadie, que tú no pones tu número en ningún lugar, que tú no quieres dar la cédula. Yo le digo a una persona por ahí, que yo digo, ella dice, no, yo no le mando mi cédula a nadie de los dos lados. Digo, pero mija, si lo van a hacer con un lado, lo hacen ya con ese solo lado.
aquí. Y hay cosas que son hasta como media pública porque tú la puedes conseguir si deseas conseguirla por ahí. Por supuesto. Entonces, como que son algunas paranoias que a uno que se le pegan. Bueno, ahora mismo hay el tema de la inteligencia artificial. Hay una app, tú subes la foto de alguien, o sea, escaneas la fotografía y la inteligencia te da un perfil rápido de dónde es, sus creencias, qué le gusta, qué no le gusta. Básicamente se hace por un tema de, ¿cómo se llama? De contenido, o sea, ¿qué le puedo vender? Pero realmente asusta, porque mientras más conocimiento tiene la inteligencia artificial del contenido que hay en las redes sociales, en internet, pues más tiene datos de ti. Uy, eso da miedo. Yo tomé 2 entrenamientos de inteligencia artificial. Porque yo digo, a lo que yo le tengo miedo, a eso yo le entro. Y las películas nos tienen también un poquito con la paranoia alta. Pero es que creo que los avances siempre dan temor. Siempre sí, y a ese nivel más. Y el desconocimiento también nos llena todavía de más temor. Y hay otro tipo de personalidad, el histriónico. Ok. Este es el que dramatiza. Este es el que quiere llamar siempre la atención. Este es el alma de la fiesta. Ya. Este es el que se viste extravagante. Este es el que aparece con colores. Tú te ríes mucho, no sé de quién te acuerdas, pero bueno, este es el que hace todo como así, como con esa pasión. Y tú lo ves, pero que luego tú así mismo se desinfla, como no, porque ¿qué pasó? Y es que quizás no fue llena esas expectativas con las que él fue a ese lugar. Ya. O no tuvo la experiencia que él había pensado que tenía, pero siempre quiere exhibirse. El pavo real. Sí. Y en esos personajes, yo buscando, encontré a Sansón. Ajá. Que también creo que tú me lo mencionaste. Yo lo tengo aquí. Porque Sansón, ay. ¿Y quién lo mandó a él que esté exhibiendo su fuerza? Sin embargo, donde quiera, él iba en el camino y cogía la quijada de burro, fue y mataba a aquellos cuantos. Sí, un exhibicionista. Era un exhibicionista del poder que se le había otorgado. Entonces, estaba como siempre buscando la forma de demostrar su fuerza y no de cumplir con el propósito para el cual se le había dado la fuerza. Entonces, buscando como esa validación y haciendo hazañas donde quiera. Y esto lo llevó a ser engañado. Oye, sí, bueno. Porque justamente lo que más se le dijo, porque eso nos pasa a todos, lo que más se nos dijo que no, o se nos dice que no, eso es lo que más rápido y con más frecuencia queremos hacer. Y eso pasó con él. Claro, y la Biblia nos dice en Mateo 6:1, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para ser visto por ellos. Si lo hacen, no tendrán recompensa del Padre Celestial. Entonces ahí hay el contraste entre que venga una persona con este tipo de personalidad a la iglesia. La palabra no dice, espérate, que no es así. Claro. Tienes que cultivar la humildad, el servir a los demás. Y sobre todo, llegaste a un lugar, eso es algo que yo tengo muy marcado. Llegamos a un empleo, vamos a suponer un empleo nuevo. Y sí, quizás lo más probable, 90% yo estoy segura que hay cambios que se pueden hacer. Estrategias, modificaciones, estructuras. Hay cosas que se pueden hacer, pero para todo hay tiempo. Entonces queremos llegar a un lugar y para mí eso es como, personalmente yo lo tomo hasta como una falta de respeto. Después que alguien ha pagado el precio, que tiene años allí, que se ha sacrificado, vienes tú, no, el micrófono no, mejor ponlo allá. Pero, ¿y dónde está por lo menos el mérito de quien estuvo primero, de quien trabajó eso? Para mí eso tiene mucho valor. Incluso yo me atrevo a decir, a confesarlo aquí públicamente, que tengo problemas con eso. Con la gente que omite el trabajo del otro. O sea, eso estaba allí, no, ya va. Alguien estuvo primero. ¿Sí se puede corregir? Claro, siempre. Yo he trabajado en lugares diferentes donde hay aportes que yo hago. Y lo hago a veces tardo mucho. Y digo, mira, se puede hacer aquí. Mira, plantearía, se puede hacer esto.
Ay, mira, Eliana, pero sí funciona. Igual que no me gusta decir que no a la primera. Mira, ¿qué te parece? No, me parece que es bueno escuchar, pero también respetando, ¿sabes? Esa antigüedad, ese esfuerzo, ese trabajo del otro. Así es, creo que todo siempre se va a enfrascar en cómo me veo a mí mismo y cómo veo a los demás. Todos debemos hacernos esa pregunta. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Qué me digo? ¿Qué persigo? Ujú. ¿Cuáles son las cosas que me llenan? Y luego, ¿cómo veo a los demás? Y ya yo sé que ya tenemos que ir cerrando porque estos Sí, son temas muy amplios. sí, realmente. Tenemos el grupo C, que son esas personalidades ansiosas y temerosas, como el evitativo, el dependiente, el obsesivo compulsivo, pero son personalidades que se centran mayormente en el qué dirán. Correcto. En esa validación que tú mencionabas hace un momento. Porque califican más cómo me ve el otro que cómo lo que yo puedo valer. Y esa ansiedad porque quiero hacer. Claro, todo está, como bien lo dices, Dalki, es que tienes toda la razón y tengo que dártela en la oportunidad de ser corregidos, en la oportunidad de ser enseñados. Yo tuve una maestra para muchos asuntos laborales y ella siempre me decía, Eliana, tú tienes o sea, no he trabajado con una persona, me lo decía, tan eficaz y eficiente. O sea, esa máquina, yo manejaba un equipo Panther de filmación, y me decía, esa máquina, la que era mi jefa en producción, pero la que yo me refiero era la directora del periódico. Y me decía, esa máquina, esa muchacha no se la deja a nadie. No quieren, entrena a alguien y ella viene. Allá en Venezuela yo trabajaba 11 días y libraba 2, 11 días y libraba 2. Y me dice, ya ni el día libre ella lo agarraba. Pero ella me decía, Eliana, tú tienes que aprender a corregir esto. Y oye, y yo era la cristiana y ella no. Gracias a Dios, la terminé ganando para Cristo. Ya está bautizada y ha perseverado en la fe, como muchos en ese periódico. Pero hay grandes lecciones que te enseña alguien así normal. Normal, sin Biblia, sino convivencia. Claro, y eso me acuerda mucho, por lo menos las personas obsesivas compulsivas. Ajá. Y me acuerdo a Marta. Claro. Marta era que quería que todo estuviera perfecto. Perfecto. Entonces, como ella quería que todo estuviera perfecto, ella no se despegaba de las cosas. Estaba atrapada por los quehaceres, por los oficios, por las cosas. Pero cuando uno se atrapa en eso, entonces uno comienza a medirse con el otro. Ay, sí, Es Dios que yo mío. lo hago todo. Es que el otro no lo hace. Es que mírala ahí, que la mata sentada ahí hablando contigo. Ajá. Y le dice al maestro. Y qué bueno que el Señor le dio su antídoto a ella. Y le dice, Marta, tan afanada estás. Es que eso no se va a ir de ahí. Escogió la mejor parte. Pero claro. sin embargo, le da su rampinazo. Mira, María ha tomado la mejor parte, no le será quitada. Porque hasta muchas veces el mucho dar, el mucho servir, no es Exacto. lo que se necesita en el momento. Wow, amén. Se necesita, hay personas que hasta en el momento que han perdido un pariente, ellos no se pueden sentar a llorarlo, porque ellos tienen que estar resolviendo todo, en control de todo. Sí. Entonces es una manera de ser obsesivo, compulsivo, donde tú piensas que el otro no tiene la misma capacidad que tú para hacer las Para cosas. resolver. Error. Yo he aprendido que es una oportunidad. Cuando alguien llega y dice, ay, mira, pero yo lo sé hacer, yo digo, ay, esto es una señal de Dios. Porque yo lo veo al revés. Yo siento que cuando alguien llega para tomar algo, y yo recuerdo mi primera experiencia con periódico, yo estaba nerviosita y asustada y el diseñador que me enseñaba, no, eso está, mire, eso está bello. Y yo decía, bueno, está bien, me daba como esa confianza. Pero después yo misma decía, cuando alguien llegó y yo estaba cansada, yo decía, mira, pero aquí llegó mi reemplazo. Y siempre trato de ver esa oportunidad de enseñar a otro. Claro, lo reconozco, soy muy exigente, soy muy competitiva, pero veo esa oportunidad. Digo, oye, si este llegó es porque Dios quiere que yo me ocupe de otra cosa. Y esto quiere que yo lo ceda. Pero no puedo tener los dos porque entonces no voy a poder.
pero es algo que hay que aprender a dejarlo, porque al final terminamos, como hablábamos fuera de cámara, con enfermedades raras y situaciones, porque hemos cargado más, como la hormiga, que carga más el peso de... Hemos hecho eso y nosotros no estamos creados para eso. Así es, a muchos se nos dificulta ceder el control. Se nos dificulta ser pastoreados. Se nos dificulta trabajar en pos de lo que es el reino de Dios, no el nuestro. Y estas cosas son las que tenemos que ir cada día trayendo a los pies de Cristo. Dios es nuestro refugio. Amén. Y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, decía el salmista en el Salmo 46:1. Así es. Y lo más importante es que a todos nos ama, así con nuestros rasgos, con nuestras enfermedades, claro, con nuestras dolencias, y Él ha prometido sanarnos. Amén. Pero tenemos que ser buenos pacientes, porque a veces no somos buenos pacientes. No somos pacientes. No, y que por lo menos yo cuando uno trabaja con personas, lo primero es que le digo, mire, el 95% del proceso le corresponde a usted. Y un día a la vez. Claro, y dejarse trabajar por el Espíritu Santo, por el Señor, dejarse trabajar por las orientaciones. Claro. Que no es fácil nosotros darnos cuenta que tenemos una condición, eso es verdad, no es fácil. Pero en el momento que por lo menos nos sospechamos de que algo no está andando bien, entonces usted necesita buscar una orientación espiritual, una orientación profesional, una consejería, como usted quiera llamarle, un acompañamiento. Pero no se quede en su angustia, no se quede en su soledad, no se quede en su egocentrismo, porque no es saludable. Dios nos no hizo para esto. Siempre he pensado que todas estas desviaciones vienen por el pecado, no fue lo que Dios hizo en nosotros. Correcto. Entonces, al final, esto es lo que quizás quiero dejar mayormente en esta tarde, noche, día, donde sí, en el horario que usted nos vea, así es que no hay nadie mejor para cambiar nuestro corazón que aquel que lo creó. Wow, amén. No, con esto cerramos este episodio de Despertar, hablando justamente del trastorno de la personalidad y de aquellos rasgos que encontramos de estos 3 bloques que hablamos hoy. Como siempre, si necesita algún tipo de orientación, no duden en llamarnos, escríbanos, déjenos los comentarios. Si nos ve aquí en República Dominicana, 809-567-7675. Si nos ve de otras latitudes, con el +1 809-889-4712. Sean bendecidos. Y aquí nos vemos el próximo viernes de Despertar. Bendiciones.